¿Qué tal, jóvenes? Buen día acá de nuevo desde Química Valdés. ¿Y ahora para qué? Para hablar acerca del número cuántico principal, también conocido como capa u órbita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar acá el núcleo, ¿sí? Este es el núcleo. Y vamos a decir que este núcleo, ¿sí? Tiene que carga, tiene carga positiva, ¿sí? Y alrededor de este núcleo que vamos a encontrar los niveles o capas. Entonces, vamos a dibujar los niveles o capas, ¿sí? Aquí voy a dibujar el primer nivel o capa. Ya, ahí está. Luego vamos a dibujar el segundo nivel o capa, que es una órbita más grande que está hacia afuera. ¿Está bien? Ahí está, hacia afuera. Luego vamos a dibujar el tercer nivel o capa. Ya, ahí está. Mi tercer nivel o capa. ¿Sí? Y luego viene la cuarta, ¿no? La cuarta capa. Ya, vamos a dibujar nuestra cuarta capita. ¿Sí? Ahí está nuestra cuarta capa. ¿Sí? Y así podemos seguir dibujando capa tras capa tras capa, como por ejemplo la quinta capa. ¿Sí? La quinta capa, que obviamente se entiende que es más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces con eso nos damos cuenta de que aquí tenemos las capas o niveles. Entonces yo voy a decir acá, ¿sí? Por si acaso vamos a interpretarlo de esta manera, se conoce como capas o niveles, ¿sí? Capas, niveles u órbitas. Capas, niveles u órbitas. Ahora, ¿qué debemos de decir? Que como son números cuánticos, ¿sí? ¿Qué indican? El nivel del electrón, ¿o no? Sí, ¿no? Claro, indican el nivel del electrón. Y también el tamaño de la nube, porque mientras más grande sea la capa, mayor tamaño, ¿no? Entonces, estas capas, niveles u órbitas, vamos a decir que tienen valores, ¿sí? Claro, por algo son números cuánticos, entonces deben tomar valores numéricos. ¿Y qué valores numéricos van a tomar? Bueno, vamos a decir acá que, por ejemplo, podríamos decir que esta es la capa 1. Podríamos decir que esta es la capa 2. Podríamos decir que esta es la capa 3, luego la capa 4 y luego que la capa 5. Con eso que entendemos que los valores pueden ir desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en sí irse hasta el infinito. Sin embargo, vamos a asumir que el infinito aquí va a ser n. Profe, pero ¿por qué ha considerado entonces, si se va hasta el infinito, hasta el número 7 y no simplemente ha colocado 1 puntos suspensivos n? Ah, correcto. Porque cuando nosotros hablamos de este valor 7, ¿sí? Es un valor referencial. ¿Un valor referencial para qué? Para que entiendas que hasta aquí son los valores de la tabla periódica. O sea, lo que actualmente se entiende que hay. Esto se conoce como capacidad real. ¿Sí? Pero en cambio, este n, para nosotros, ¿qué es? Es como una suposición, que pueden haber niveles infinitos. Y entonces, ¿esto sería en qué? Esto sería lo teórico. Ah, entonces yo podría decir que hay un dato teórico y hay un dato ¿qué? Real. ¿Sí? Y el dato real es lo que me dice la tabla periódica. Y el dato teórico es lo que podría existir, lo que podría haber. ¿Estamos bien? Ahora, a estos valores, también, a estos valores de nivel también se les puede llamar capas. ¿Sí? ¿Capa qué? Capa K, capa L, capa M, capa N, capa O, capa P, y a este 7, capa Q. Entonces podríamos decir que tienen dos formas de representarse. Esta primera, la que son con NLMS, que se denomina notación cuántica o representación cuántica. Y la segunda que tiene que ver con las letras mayúsculas, que se denomina notación espectroscópica. ¿Ya? Ah, o sea que hay dos formas de representar. Sí, la notación cuántica y también tenemos la notación espectroscópica. ¿Ya? Ya está. ¿Qué más debemos conocer? Bueno, como ya sabemos, estas capas no solamente se llaman niveles, se llaman K, L, M, N, O, ¿sí o no? Deberíamos entender que como cada capa es más grande cada vez, ¿sí? Entonces puede tener que capacidades. Capacidades. ¿Cómo así, profe, capacidades? Bueno, hay formulitas que nos permiten decir, por ejemplo, que dentro de un nivel, ¿qué puede existir? Entonces yo digo acá, ¿qué puede existir? Dentro de un nivel existen subniveles. Importantísimo. Subniveles. Y en los subniveles que existen, orbitales. Y en los orbitales que existen, electrones.
Y si yo me hago la pregunta de cuántos subniveles, cuántos orbitales y cuántos electrones hay en cada capa, yo voy a responder lo siguiente. Subniveles n, orbitales n cuadrado, electrones 2n cuadrado. Y con eso yo entiendo algo, que como acá el nivel es 1, entonces yo podría decir que en este nivel 1, ¿qué podríamos decir si hablamos de subniveles? Un subnivel, dos subniveles, tres subniveles, cuatro subniveles, cinco subniveles, ¿o no? Ah, correcto. Entonces aquí estamos hablando que qué o cuántos subniveles podemos encontrar. Ah, bien, profe. Sí, correcto. O también podríamos hablar de qué? De orbitales. Claro, podríamos hablar de orbitales. Sí, sí, ¿cómo así, profe? Acá vamos a colocar orbitales, ¿sí? Si sería n al cuadrado, aquí vale n1, ¿sería qué? 1 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Y cuánto es eso? 1, ¿verdad? ¿Cuánto luego sería al cuadrado y el 2? 4, ¿o no? ¿Sí? Y luego ¿cuánto sería 3 al cuadrado? 9, y luego 16, y luego ¿qué? 25. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo qué cosa, la cantidad de qué, la cantidad de orbitales que pueden ¿qué? Ingresar. ¿Ves? Entonces yo estoy dando aquí el número de orbitales que hay en qué, que hay en cada nivel. Profe, y ahora el número de electrones, un ratito los orbitales me salen chuequitos, vamos a hacerlo más rectitos. Sí, número de orbitales, ya está, algo mejor. ¿Sí? Y ahora electrones, que sería el doble de los orbitales. Y si hablamos de los electrones que son el doble de los orbitales, aquí ¿cuántos serían? 2, ¿sí? Acá serían de 4 el doble 8, el doble de 9 18, ¿sí o no? El doble de 16 sería 32 y el doble de 25 sería 50. ¿Y qué estamos hablando con esto, profe? Aquí estamos hablando de qué? ¿De qué cosa? De lo que pueden haber en cuanto a qué? En cuanto a electrones. ¿Ven? Y hemos dado las capacidades. ¿Estamos? Sin embargo, hay que entender que cada una de estas capacidades es importante, pero una cosa es capacidad teórica y otra cosa es capacidad real, como capacidad teórica y capacidad real. Entonces aquí tenemos ya una especie de recuadros que vamos a poder llenarlos según las formulitas que nosotros tenemos, ¿sí? Las formulitas que recuerden, sabíamos que era que los subniveles son n, orbitales n cuadrado y electrones 2n cuadrado. Y vamos a decir que son dos cosas. Una cosa es la teoría, lo que puede entrar según mis formulitas, es decir, subniveles n, como el nivel es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O en orbitales 1, 4, que es en el cuadrado 9, 16, 25, 36 y 49, que sería n cuadrado, ¿verdad? Número de orbitales. O número de electrones, el doble, que sería acá 2, acá 8, acá el doble 18, aquí 32, acá 50, acá 72 y acá 98, que serían la cantidad de electrones orbitales y subniveles que en teoría entran en cada nivel. Y tiene sentido, porque mientras más grande sea el nivel, más cosas van a ingresar. Sin embargo, según la tabla periódica, no se utiliza todo. Y la cantidad que realmente se utiliza son subniveles del primer nivel 1, 2, 3, 4 hasta el cuarto nivel. Y luego a partir de aquí te voy a ayudar, es como una especie de espejo. Una especie de espejo, ¿cómo así? 4, espejo 4, luego 3 y luego 2. O sea que solamente de los 5 se utilizan 4 subniveles en la tabla periódica. En el nivel 6, de los 6 subniveles que podrían haber, solo se utilizan 3. Y en el 7 solo se utilizan 2. Eso es lo que debemos entender. ¿Ya? Y profe, ¿y en cuanto a qué? A orbitales, sería 1, 4, 9, 16, pero de ahí es espejo. 16, 9 y 4. ¿Está bien? Profe, ¿y por qué? Porque eso es lo que se puede observar según la tabla periódica que actualmente se utiliza. ¿Está bien? ¿Sí? Y en electrones, 2, 8, 18, 32, y acá espejo 32, 18 y 8. Y si ustedes suman todo esto sale 118, que corresponde a qué? A los 118 electrones de qué? De 118 elementos. Ah, ¿se dan cuenta? Ah, o sea que hay una capacidad teórica
Y una capacidad real, claro, la capacidad teórica me dice lo que puede haber y la capacidad real me dice lo que actualmente se está utilizando. Con esto terminaríamos el primer número cuántico que se llama número cuántico principal. Espero que me hayan entendido. Chao.